Sientes que vives rodeado de voces, pero nadie escucha de verdad. Que tu vida está saturada de estímulos, pero vacía de sentido. En el siglo IV, una joven extranjera llamada Nina también conoció este vacío, hasta que un día la Virgen María le entregó una cruz y una misión: llevar a un reino oscuro la luz de Cristo. Mientras el mundo ofrecía religiones del hombre que esclavizan, ella eligió el camino de la fe que libera. Hoy su historia te llama. ¿Quieres encontrar tu propósito? Solo en Cristo y en su iglesia empieza el verdadero despertar. El siglo IV fue una encrucijada espiritual para el mundo. Aunque el edicto de Milán en 313 puso fin a las persecuciones imperiales contra los cristianos, no significó la victoria definitiva de la fe. La iglesia aún en sus primeros siglos respiraba aliviada pero no segura. La verdadera lucha apenas comenzaba, no contra fieras en los coliseos, sino contra los ídolos del alma humana. Roma, en su decadencia, reemplazó los sacrificios sangrientos por un politeísmo refinado que adoraba el Estado, al César, al placer y a la lógica sin alma. En Persia, el misticismo gnóstico ganaba terreno seduciendo a multitudes con promesas de iluminación sin necesidad de redención. Y en las fronteras del Cáucaso, en un reino llamado Iberia, la actual Georgia, los templos paganos se alzaban con poder sombrío. Ahí los dioses locales exigían ritos crueles, sangre de animales, a veces de niños y dominación sacerdotal. En este contexto el cristianismo aparecía como una fe que no rendía culto al emperador, no ofrecía sacrificios humanos y proclamaba que Dios se había hecho hombre, en humildad. Era una provocación a todo el sistema religioso de la ciudad terrena. Aquí surge una tensión entre dos ciudades, una construida sobre el orgullo del hombre, otra edificada sobre la humildad del Cordero. En Roma el arrianismo, la herejía que negaba la divinidad de Cristo, comenzaba a dividir comunidades enteras. El concilio de Nicea en el año 325 fue convocado precisamente para combatir esta desviación, afirmando con fuerza que Cristo es Dios, verdadero Dios. Mientras tanto, en lugares lejanos como Iberia, el paganismo aún gobernaba, no solo como creencia, sino como sistema de control social y político. Los reyes eran considerados semidioses y los sacerdotes manipulaban al pueblo con medio superstición. Iberia era además un punto estratégico, tierra de frontera entre el imperio romano y el mundo persa. Quien controlaba su alma controlaba su futuro. Por eso el combate por su fe no era solo una cuestión espiritual, sino también geopolítica. En este campo de batalla invisible, Dios eligió a una mujer extranjera, joven, sola, sin ejército y sin riqueza, pero con una cruz de sarmientos y una fe incorruptible. Su nombre, Nina. Su misión, derribar los ídolos con la verdad de Cristo. Hoy en México los ídolos han cambiado de forma. Ya no son de piedra, sino de ideología. Pero el alma del combate es la misma, y como entonces, solo la cruz los puede vencer. Santa Nina nació alrededor del año 280 en la región de Capadocia, una tierra fértil en mártires, santos y doctores de la Iglesia. Desde su infancia, Nina fue moldeada por un entorno profundamente eclesial. Su tío, el patriarca Juvenal de Jerusalén, no solo era una autoridad espiritual, sino un testigo vivo del poder redentor de Cristo. En su casa, la palabra se vivía. La Eucaristía era el centro. Aprendió que la fe no era solo verdad revelada, sino vida entregada. Educada por una viuda asceta llamada Sara Neafor, Nina creció en el contacto con la liturgia, los padres apostólicos y la oración contemplativa. Su corazón se fue formando en la sencillez, pero también en la firmeza. Su alma inquieta preguntaba a Dios por su propósito y él respondió. Una noche, mientras oraba con el salterio entre sus manos, se le apareció la Virgen María. No fue una aparición vaga ni simbólica. La señora le habló con claridad. Ve a Iberia, ahí donde reina la mentira, planta esta cruz que te doy, serás mi mensajera. Al despertar, la joven encontró una cruz tejida con sarmientos y vida en sus dedos. No lo dudó. Fue al patriarca Juvenal, le contó la visión y pidió ser enviada. Juvenal con sabiduría apostólica la bendijo y dijo: Nina,
Sin la iglesia tu misión sería solo una aventura, pero en comunión con Pedro, tu cruz dará frutos eternos. Esta respuesta aparentemente sencilla definió toda la espiritualidad de Nina, nada fuera de la comunión con la iglesia. Nina partió hacia Iberia disfrazada de esclava, sin protección ni poder, pero con una fe ardiente. Pasó por Armenia, donde fue testigo de una masacre. El rey Tiridates había ordenado matar a Santa Ripsime y a varias vírgenes que se negaron a casarse con él. Nina comprendió entonces que su misión no era solo predicar, era entrar en un campo de batalla espiritual donde el poder de la cruz se enfrentaba al orgullo de los hombres. Llegó finalmente a Mixteca, la capital iberia, y se estableció en una casa como sirvienta y tejedora. Sin palabras altisonantes, su vida fue el primer sermón. Ayunaba, oraba en silencio, cuidaba a los pobres y con humildad sanaba a enfermos. Los rumores comenzaron. Esa extranjera conoce un Dios poderoso. Su sola presencia desestabiliza el sistema pagano. La reina Nana cayó gravemente enferma. Los sacerdotes del templo de Armasi ofrecieron sacrificios, pero nada ocurrió. Alguien habló de la esclava extranjera que curaba con oración. Nina fue llevada al palacio. Rodeada de ídolos de oro, oró en voz baja. Cristo, Hijo de Dios vivo, muéstrales tu gloria. Sana a esta hija tuya para que conozca tu amor. Y la reina sanó. Impactada preguntó, ¿quién es tu Dios? Nina respondió con claridad, es el Verbo encarnado que fundó una iglesia visible con Pedro y fuera de ella no hay salvación. Esta confesión doctrinal clara y sin ambigüedades marcó el inicio de una transformación que alcanzaría toda una nación. Pero el rey Miriam III, esposo de Nana, no estaba convencido. Celoso de la influencia de Nina, mandó encarcelar a su esposa y, sin embargo, durante una cacería, una tormenta sobrenatural lo envolvió. El cielo se oscureció, los rayos cayeron junto a sus guardias y el rey, solo y aterrorizado, cayó de rodillas. Dios de Nina, sálvame y te serviré. La luz regresó, volvió al palacio, liberó a su esposa y llamó a Nina. Enséñame el camino. Nina comprendió que la conversión no podía quedarse en lo simbólico. Escribió inmediatamente a Constantinopla, diciendo, envía obispos, sin sucesión apostólica la fe se debilita. Fue escuchada en el año 337 y llegaron sacerdotes y misioneros. El rey proclamó, Cristo es rey de Iberia, y Georgia se convirtió así en la segunda nación cristiana del mundo, después de Armenia. Ella misma supervisó la construcción de la primera iglesia en Mixteca. Cuando una de las columnas de piedra no pudo colocarse, oró toda la noche y las piedras se elevó por sí sola y se colocó en su lugar. El pueblo gritó, solo el Dios verdadero hace esto. Santa Nina no fue una mística aislada ni una predicadora improvisada. Fue una mujer profundamente enraizada en la comunión de los santos, con Juvenal, su mentor episcopal, como vínculo con la sucesión apostólica, con Santa Ripsime, la mártir que abonó con su sangre la tierra que ella evangelizaría, con San Jorge, su pariente, modelo de valentía cristiana. Vivió la fe en una red de comunión. Cada gesto suyo remitía a una iglesia visible, estructurada, sacramental, jerárquica y profética. Murió alrededor del año 340 en la aldea de Bove. Pidió ser enterrada allí con la cruz de sarmientos entre sus manos. Su último deseo fue claro, que Georgia nunca rompa con Roma, que la cruz se mantenga firme, aunque tiemblen los reinos. Hoy su tumba es su santuario. Su cruz se conserva, su nombre es memoria viva de una mujer que sin ejército conquistó un reino, una mujer que vivió la plenitud del Evangelio en su carne, alma y misión. Santa Nina era extranjera, pobre, sola, sin títulos, sin privilegios, y sin embargo su sí transformó una nación, no porque fuera fuerte, sino porque se dejó usar por Dios dentro de la iglesia. Tú también puedes hacerlo. Tu Georgia puede ser tu familia, tu comunidad, tu escuela, tus redes. Tu cruz puede ser una sonrisa, un testimonio, un acto de fe. Tu vocación, como la de Nina, será grande en la medida que sea entregada, eclesial y perseverante. ¿Qué hizo de Santa Nina algo más que una simple buena mujer? Que convirtió su vida en una historia digna de ser recordada siglos después. No fue su carisma personal, ni su capacidad retórica, ni una ideología alternativa. Fue su fe, pero no una fe vaga o emocional, sino una fe arraigada en la realidad concreta de Cristo vivo en su iglesia. Nina no se dejó guiar por sentimientos pasajeros.
No fue una iluminada individual. Su vocación nació de una revelación personal, sí, pero de una revelación que fue inmediatamente discernida, confirmada y vivida dentro de la Iglesia. Su visión de la Virgen no la convirtió en una líder autómata, sino en una discípula obediente. Fue a Jerusalén, pidió permiso, fue enviada. Sabía que fuera de la comunión eclesial, incluso las experiencias más sublimes pueden volverse peligrosas o estériles. La vida de Nina manifiesta que toda vocación verdadera tiene tres rasgos: es eclesial, es sacramental y es profética. Eclesial porque jamás actuó sola, desde su envío por Juvenal hasta su llamado a los obispos de Constantinopla. Todo en su vida muestra obediencia y pertenencia a la Iglesia. Su cruz no era suya, es la cruz de Cristo, y Cristo se manifestó en su cuerpo, la Iglesia. Sacramental porque comprendió que la gracia no es un sentimiento etéreo, sino una acción concreta. El bautismo que transforma, la Eucaristía que nos une, el orden sacerdotal que garantiza la fidelidad doctrinal. Por eso no bastaba con convertir al rey, era necesario traer ministros válidamente ordenados. Profética porque denunció con su sola presencia las mentiras del paganismo. No necesitó discursos contra los dioses falsos. Su vida mostraba otro camino. Su profecía no fue de predicciones, sino de verdad encarnada. Nina vivió en un mundo dividido. El paganismo ofrecía falsa esperanza. Las herejías fragmentaban la fe y el poder político usaba la religión como instrumento. En ese mundo ella participó del gran drama de la historia, el conflicto entre la ciudad de los hombres, construida sobre el orgullo, la violencia y el relativismo, y la ciudad de Dios, edificada sobre la verdad, el amor y la humildad. Pero Nina no fue espectadora, fue actriz principal de este drama. Se colocó en la línea de fuego con la cruz como única arma. Cada paso que dio fue una afirmación de que la historia no está condenada al caos, sino que es el escenario donde Dios actúa a través de los santos. En su lucha por la fe, Nina vivió también el drama interior: miedo, cansancio, incertidumbre, pero su fuerza no venía de ella misma, sino del sentido profundo que da saber que uno está cumpliendo la voluntad de Dios. En Iberia la religión del hombre se manifestaba en formas brutales: sacrificios humanos, superstición, manipulación. Hoy esas formas han cambiado, pero el fondo sigue siendo el mismo. El progresismo sin Dios, el transhumanismo sin alma y la espiritualidad sin iglesia. Todos son inventos del hombre por salvarse a sí mismo, por construir un paraíso sin cruz. Nina enfrentó estas ideas no con condena, sino con testimonio. Mostró con su vida que la verdadera libertad no está en rechazar a Dios, sino en adherirse a Él, que la sanación no viene de rituales mágicos, sino del amor de Cristo, que la dignidad de la persona no nace del poder, sino del bautismo. Su presencia en Georgia fue un signo de contradicción. Ella no se adaptó al sistema, no pactó con sus autoridades, no negoció la verdad, y por eso fue escuchada, porque hablaba con autoridad, la autoridad que viene de la fe vivida en obediencia. Los georgianos del siglo IV vivían con miedo a la muerte, a los dioses, al poder y a la enfermedad. Hoy los jóvenes mexicanos también tienen miedo a la soledad, al fracaso, a no valer nada. Pero el miedo no desaparece con distracciones de TikTok o ideologías. Desaparece justo cuando uno descubre que fue creado por amor, para amar, y que ese amor tiene un nombre: Cristo. Santa Nina entendió esto. Ella no predicó solo verdades doctrinales, sino que encarnó una respuesta existencial. Mostró que vivir con sentido es vivir para otro, que la plenitud llega cuando uno se entrega. ¿Cuál fue el fruto de su fe? No solo la conversión del rey y la reina, no solo la fundación de iglesias. El verdadero fruto fue la transformación de una cultura entera. Iberia pasó de ser un reino de miedo a una nación de luz, de ser esclava de ídolos a testigo de Cristo. Todo esto porque una mujer dijo sí. Pero hay algo más. El fruto más duradero de Nina fue la comunión diacrónica. Su fe la unió con la iglesia del pasado, los apóstoles, el presente, Juvenal, Ripsine, Constantino, y con el futuro, los cristianos georgianos de hoy, y nosotros en México. Su vida es un eslabón en la cadena de la salvación, y tú estás llamado a ser otro eslabón. Tú también puedes vivir como Nina. Tu vocación, laica, sacerdotal o religiosa, no es un proyecto individual, sino la misión en el drama redentor. Dios te llama no solo para que seas feliz, sino para que participes de la historia de la salvación.
Tal vez tu Iberia sea tu escuela, tu familia o tu parroquia. Tal vez no tengas visiones, pero tienes la misma fe, el mismo bautismo, la misma Eucaristía, y eso basta. Y es Jesús mismo. Nina no buscó fama ni seguridad, buscó fidelidad, y por eso su nombre brilla como estrella en la historia de la Iglesia. Reflexionemos. La Iberia de Santa Nina no ha desaparecido, ha cambiado el rostro. Hoy México, nuevos ídolos se levantan. Se adora la autonomía sin verdad, el cuerpo sin alma y la libertad sin responsabilidad. Cierta ideología niega la diferencia creada por Dios. El transhumanismo promete una eternidad sin cruz. El relativismo transforma la verdad en opinión. Como en el siglo IV, la religión del hombre sigue promoviendo salvación sin redención. Pero también hoy hay tormentas que despiertan conciencias. Jóvenes que como el rey gritan: Dios, si existes, muéstrame el camino. Santa Nina te responde: Cristo te espera en su iglesia. El sentido de la vida no se construye, se descubre, y ese descubrimiento no ocurre en el aislamiento, sino en la comunión. En ese combate espiritual tú no eres espectador, eres llamado como Nina. Estás en una tierra necesitada de luz. ¿Responderás tú también con un sí? La historia no necesita héroes anónimos, necesita santos visibles. Tú puedes ser un Nina en tu entorno. No necesitas cruzar montañas, sino atreverte a ser signo de contradicción donde estás. Empieza con lo sencillo. Recen el rosario cada día. Defiendan la vida desde el vientre materno. Involúcrense en su parroquia. Lean el catecismo. Amen la verdad más que la aprobación de los demás. No están solos. Busquen dirección espiritual. Participen de los sacramentos con frecuencia. Formen una comunidad de fe con otros jóvenes que también buscan sentido. Usen las redes sociales no para distraerse, sino para evangelizar. Testimonien con valentía. Como Nina, tu fuerza no viene de ti mismo, sino de la cruz que portas. Dios te ha elegido a esta hora. No esperes a tener todo resuelto. Tu vocación comienza con un sí en lo pequeño. México es tu Georgia, la cruz tu bandera, el reino de Dios tu destino. Santa Nina murió sin aplausos ni honores, pero su legado transformó generaciones. Hoy la iglesia georgiana sigue viva, fiel a esa cruz de sarmientos plantada por una mujer que creyó sin ver. En tu vida también hay una historia por escribir. El mundo grita que no hay verdad, que no hay sentido, que no hay esperanza. Pero Cristo ha vencido y su victoria se extiende en cada alma que se entrega. La fe no elimina las luchas, pero les da propósito. La iglesia no es un museo de perfectos, sino un hospital de redimidos. Allí tu vocación no será un sueño abstracto, sino un camino concreto de pertenencia, plenitud y eternidad. Miki, Isa, si alguna vez te sientes solo, perdido, vacío, innecesario, recuerden a Nina. Ella también fue enviada a un mundo confuso. Lo iluminó con una sola cruz. La victoria ya está escrita, solo falta tu capítulo. ¿Te atreves a escribirlo? Sección apologética. México 2025 está saturado de una idea peligrosa. No importa en qué creas mientras seas buena persona. Esta frase tan repetida es atractiva pero falsa. Niega que la verdad pueda ser conocida, que Dios se haya revelado en la historia y que exista una única iglesia fundada por Cristo. Es la nueva máscara del sincretismo antiguo, un cóctel de espiritualidades humanas que terminan vacías porque nos salvan. En tiempos de Santa Nina también se decía lo mismo. Todos los dioses eran válidos mientras no se negara al Dios del Estado, al Dios gobierno. El politeísmo era políticamente correcto, pero Nina no pactó. Anunció a Cristo como único Señor y a su iglesia como único camino de salvación. Hoy su valentía es urgente. ¿Por qué la fe católica es la única y verdadera? Porque no es invención humana, sino revelación divina. Las religiones del hombre nacen de la necesidad, el miedo o la filosofía. Incluso hasta manipulan la Biblia, hacen sus propios cánones. Pero la fe católica nace de un hecho. Dios se hizo hombre en Jesús, que entró a la historia, murió y resucitó. No seguimos ideas, seguimos a una persona viva, y esa persona fundó una iglesia visible con estructuras, sacramentos y autoridad. Santa Nina no solo predicó a Cristo, pidió obispos. ¿Por qué? Porque sabía que la Eucaristía no es válida sin sacerdotes legítimamente ordenados. Se convierte en un símbolo, en un simulacro.
La sucesión apostólica no es solo un formalismo, es la garantía de que lo que creemos hoy es lo mismo que creyeron los apóstoles. Solo en la Iglesia Católica se conserva ininterrumpidamente esa cadena. Mientras otras comunidades han adaptado su doctrina a las modas, la Iglesia ha custodiado fielmente la enseñanza de Cristo. Aunque la historia ha sido compleja, nunca ha renegado del credo ni del Evangelio. La fe católica no cambia por el ritmo del mundo, sino que lo ilumina. Santa Nina conocía las Escrituras, pero no usaba el texto hebreo, el masorético, sino la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que era la más usada por los judíos fuera de Palestina. Y no solo ella. Jesús y los apóstoles también la usaron. Esto es clave cuando en el Nuevo Testamento se citan las Escrituras, más del 80% de las veces se cita desde la Septuaginta, no desde el texto hebreo masorético. Esto explica por qué la Biblia católica contiene libros que otros grupos cristianos han eliminado, porque siguen la tradición bíblica más antigua y usada por Cristo mismo. Además, en tiempos antiguos los libros bíblicos no eran reunidos en un solo volumen. La Iglesia fue quien, guiada por el Espíritu Santo, compiló el canon completo. No fue un acto de poder, sino de servicio. Reunirse en un solo cuerpo los textos que ya eran usados en la liturgia y reconocidos por la tradición. El paganismo del siglo IV tenía templos, ídolos, sacrificios. Hoy se presenta con un lenguaje científico, cientificista diría yo, humanista y sentimentalista. Pero el fondo es el mismo, el intento del hombre de salvarse a sí mismo sin cruz, sin redención y sin iglesia. Algunas equivalencias modernas. Paganismo antiguo, armas y dios de la guerra, ideología que corresponde, violencia estructural, narcocultura. Paganismo antiguo, Sadén y diosa del placer, y actualmente hedonismo, erotización masiva. Paganismo antiguo, politeísmo relativista, ideología actual, todas las verdades valen lo mismo. Paganismo antiguo, magia ritual, ideología moderna, nueva era, superstición digital. Paganismo antiguo, culto al emperador, ideología moderna, estatismo, ideología política y mediática, comunismo. Santa Nina no se enfrentó solo a ídolos de piedra, sino a estructuras espirituales y culturales. Hoy tú estás llamado a lo mismo, no con odio, sino con testimonio, no con gritos, sino con verdad viva. Aclaremos por qué fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta frase ha sido malentendida. No significa que Dios no pueda salvar a alguien que no conoce a la Iglesia, pero sí afirma que toda salvación verdadera proviene de Cristo. Y Cristo ha querido que su gracia llegue a través principalmente de su Iglesia. Imagínenlo así, en una zona de guerra hay un hospital, afuera hay oscuridad, peligro y confusión. Dentro hay médicos, luz, medicina segura. ¿Alguien puede ser curado fuera del hospital? Sí, pero es mucho más incierto. El amor nos impulsa a no relativizar el hospital, sino invitar a todos a entrar. Santa Nina arriesgó su vida para que Georgia entrara a ese hospital. ¿Seremos nosotros menos celosos de la verdad? Las ideologías modernas no responden con verdad, responden con promesas vacías. La Iglesia responde con una historia, con comunidad y redención. Muchos jóvenes hoy viven en confusión entre influencers que niegan a Dios, redes que ofrecen placer sin compromiso, un sistema educativo que ridiculiza la fe. Es fácil sentirse solo. Pero Santa Nina también vivió en minoría, también fue rechazada, también dudó, pero siguió adelante porque sabía que no estaba sola. Tenía una cruz, una misión y una iglesia. Hoy ustedes tienen la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Espíritu Santo. No esperen señales espectaculares. Dios ya les ha dado todo. Solo falta su propia respuesta. La iglesia no es pasado, es presente y futuro. No es opresión, es libertad. Aquí serán quienes ustedes están llamados a ser de la manera más libre. No es estructura vacía, es el mismo cuerpo de Cristo. No es una opción entre muchas, es el camino más seguro. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por ustedes.